Bueno, buen día o buenas tardes. Yo soy Marco Cenizo, soy investigador de la Fundación Azara y, bueno, invitado un poco por Carlos Quintana a este Festival de Aves Migratorias de Mar Chiquita. Queríamos estar presentes con una pequeña charla sobre los fororracos, ¿no? Sobre las aves del terror. Este, una charla que el año pasado quedó colgada por un problema técnico y bueno, hemos retomado este año, no queríamos dejar estar presente y sobre todo porque estas aves tan particulares y tan célebres han sido encontradas, han sido allá muy cerca de Mar Chiquita, ¿no? Por ejemplo en Chapalmalal, pero también en otras localidades de la costa bonaerense como Montehermoso. Así que, bueno, un poco vamos a hablar de esto eh, en esta pequeña charla. Bueno, las aves del terror, los fororracos, como es su nombre formal, ¿no? Son aves que pertenecen a la familia Forusrhacidae, que viene de la nominación de una especie, Fororrhacos longísimos, que justamente es un poco el iniciador de, de todo de esta historia, ¿no? De descubrimientos alrededor de las aves del terror. Sin duda, como casi todo en la paleontología argentina, empieza esta historia con Carlos Ameguino, con Florentino Ameguino, con la dupla ameguiniana, bueno, prácticamente son los fundadores, ¿no? de la paleontología en este lado del planeta. Y el caso de los forracos es muy particular porque, bueno, los primeros hallazgos se realizan en un contexto muy curioso, que es de un contexto, podríamos decir, de extrema rivalidad entre Carlos Ameguino y Florentino Ameguino, ¿no? Los hermanos Ameguino, y el entonces Perito Moreno, ¿no? Pascasio Moreno, director del Museo de La Plata. Como ustedes sabrán, en algún momento, en los inicios del Museo de La Plata, cuando se inaugura, Florentino y Carlos trabajaban allí en el Museo de La Plata, convocados por Moreno, y bueno, después de una serie de disputas, ¿no? Eran personalidades muy eh, grandes personalidades, ¿no? Con personalidades muy fuertes y objetivos, ¿no? Incluso objetivos distintos en personalidades fuertes en una misma institución hace que haya problemas. Y el primer hallazgo de esta saga del terror se remonta a 1887, en la primera campaña que Carlos Ameguino hace a Patagonia, encomendado por el Museo de la Plata por órdenes justamente de Moreno, ¿no? Carlos Ameguino, en la dupla ameguiniana, hacía un poco las veces de naturalista de campo, mientras Florentino era quien describía, hacía los trabajos de gabinete y publicaba estos nuevos hallazgos. Entre esos hallazgos, ¿no? Estamos hablando de 1887, cuando se empieza a descubrir toda la fauna de Patagonia, las ricas, diversísimas y totalmente desconocidas faunas de Patagonia, que eran una novedad a nivel mundial. Entre ellos hay un elemento que es este que podemos ver en esta diapositiva, ¿no? que encontró Carlos en Patagonia y que incluso le escribe a su hermano Florentino: mirá, te mando un pico de un gran ave. Florentino no lo adjudicó un ave, él creía que era un edentado, ¿no? Un mamífero de este grupo nativo sudamericano, ¿no? Que comprende los osos hormigueros, actualmente los osos hormigueros, las mulitas, los perezosos, ¿no? Pero que en el pasado de América del Sur fue altamente diverso, ¿no? Tenemos los grandes megaterios, ¿no? Los gliptodontes, incluso. Bueno, al ver esta mandíbula, este fragmento de mandíbula que era muy grande, en ese momento no se conocía nada en el mundo ni parecido a un ave que pudiera tener un pico de este tamaño,
Florentino lo adjudica a un mamífero, ¿no? Cuando Carlos, y eso es interesante notar, que era el hombre de campo, él ya decía que eso pertenecía, era un elemento perteneciente a un ave. En ese momento, estamos hablando de vuelta, 1887, para 1888, Perito Moreno, Pascasio Moreno, Francisco Pascasio Moreno, él ya anuncia que en Patagonia había encontrado grandes aves y también en Monte Hermoso. Entonces ahí empieza una disputa a ver quién publicaba primero esos restos de aves, que después Carlos encuentra muchísimos más y bueno, terminan publicando. Florentino reconoce que es un ave muy posteriormente, en 1889, si mal no recuerdo. Ahí realmente le hace caso a su hermano, en base también a todos los descubrimientos que se habían hecho posteriormente en eso. Estamos hablando de unos 5 años, que se encontraron muchas más aves, muchos más de estos forrorracos, y ahí Florentino pudo tener una imagen más global de lo que estaba sucediendo con estas aves, y bueno, reconoce que sí, que se había equivocado, que no era un edentado y que era un ave de gran porte. Pero bueno, el apelativo este Aves del Terror es muchísimo más posterior, ¿no? Y es quizás un logro de popularidad que consigue Larry Marshall, un paleontólogo estadounidense, en un artículo que publica en 1979, donde por primera vez usa este apelativo de aves del terror, ¿no? Lo cual, las aves del terror ya se conocían los forracos hace más de 100 años y siempre habían llamado la atención, pero bueno, digamos que entra a tener en el imaginario popular del mundo esta nominación como ave del terror hoy le hemos puesto esta charla, pero que en todo el mundo las conocemos a estas aves por ese apelativo de Larry Marshall. Apareció en 1978. Y bueno, como les decía, realmente han tenido dentro de la paleontología son un grupo bastante célebre. Hemos encontrado, hay libros, hay muchísimos documentales, incluso hay alguna película. Por ejemplo, hay una película que está en YouTube, si la quieren ver, no la recomiendo, que se llama Aves del Terror, que la pueden encontrar en YouTube, bastante olvidable. Pero con esto quiero demostrar un poco eso, ¿no? Que son aves que realmente han cautivado al público en todo el mundo. Y son de origen, los primeros hallazgos se hicieron en América del Sur, y solamente hay en América del Sur y en América del Norte, con algunos eh, registros dudosos en otros continentes que vamos a repasar un poco más adelante. Bueno, ¿qué pasa un poco cuando esta gente encontró estos restos, los primeros restos de Fororraco? Permiso, voy a tomar un mate. Bueno, se encontraron con una anatomía bastante particular, una anatomía que no tenía precedentes en el registro fósil ni en las aves actuales, ¿no? Los fororracos son un grupo de aves que combina características muy particulares, como un pico, como el que estamos viendo, que podría asemejarse a un águila, a un carancho, un ave rapaz, terminado en un puñal, ¿no? El pico termina en una especie de, de cuchilla, ¿no? Que ha sido muchísimo ha tenido un desarrollo mucho mayor, ¿no? Porque esto, lo que encontramos son los restos óseos, ¿no? Pero esa ranfoteca tenía todo un recubrimiento córneo que hacía mucho más pronunciado ese pico, ¿no? Pero combinado con una reducción en todo lo que es el aparato locomotor alar, y muy desarrollado lo que son los miembros, ¿no? Entonces tendríamos una combinación de algo así como un águila, un cráneo de un águila, de un ave rapaz, con los miembros de un ave cursorial, muy rápida, ¿no? Como podría ser un ñandú o un avestruz. Todo esto dejó bastante
confundido a los primeros investigadores, ¿no? Que fueron justamente Moreno y Ameguino y algunos ingleses que empezaron a intervenir y se la empezó a relacionar con aves rapaces, pero sobre todo con ratites, ¿no? Este grupo que hoy reconocemos como no natural, que incluye los casuarios, los ñandúes, los avestruces, pero claramente estábamos hablando de aves que eran carnívoras, cosa totalmente distinta a las ratites. Los primeros investigadores que empiezan a tratar de vincular con algún grupo actual de aves a los fororracos, el primero que anuncia su similaridad con las chuñas, ¿no? Es Richard Leidecker, en 1893. Y luego Charles Andrews hace realmente una monografía muy buena donde muestra por primera vez, en base a evidencias esqueletarias, que justamente sí, las chuñas eran los parientes vivos más cercanos de los fororracos. Las chuñas son dos aves muy particulares, eh, muy queridas, también muy arraigadas en el imaginario popular sudamericano. Es un grupo las dos pertenecen a la familia Cariamide, a un orden, que son los cariamiformes, y está compuesta solo por dos especies. Actualmente existen solo dos especies, la chuña de patas negras y la chuña de patas rojas. Son aves cursoriales, microanimalívoras, ¿no? Comen de insectos hasta algunos vertebrados, lagartitos y ratones. Son aves pueden alcanzar unos 70 centímetros y tienen un vuelo muy reducido, pero todavía vuelan, ¿no? Todavía se pueden desplazar durante cierta distancia en un vuelo muy, muy bajo. Eh, Estas aves también característicamente son aves que habitan la diagonal árida de América del Sur, ¿no? Los bosques son aves chaqueñas, ¿no? Y de montes, de áreas áridas de América del Sur. Eso es importante para considerar un poco, como vamos a hablar más adelante, del origen de los fororracos, ¿no? Las chuñas son aves de áreas abiertas de tipo chaqueño. Bueno, justamente como estos antropólogos, estos paleontólogos ingleses, empiezan a vincular a las chuñas con los fororracos. Ameguino también, Florentino Ameguino también, creo que leyendo un poco Leidecker, él en 1891 ya empieza a hablar de su parecido con las chuñas, el parecido de los fororracos con las chuñas, que en realidad son casi versiones más pequeñas de fororracos. Y hoy actualmente fororracos, Fororrácide y las chuñas, Cariámide, se agrupan en un orden, que son los cariamiformes, como decíamos antes, un orden muy particular que fue muy diverso en el pasado de América del Sur, pero que actualmente tiene como relicto solamente dos especies. Bueno, y un poco para ahondar en los orígenes, o sea, en las vinculaciones dentro de las niornites, dentro del grupo de las aves modernas, ¿cuáles son las aves que tienen vinculación? ¿A qué grupo, a macrogrupo, pertenecen los cariamiformes, ¿no? Chuñas y forracos? Esto últimamente ha tenido una gran repercusión, dada a través ustedes saben que en los últimos años, y sobre todo aquellos, supongo que habrá muchos observadores de aves y que permanentemente están sufriendo los cambios en la nomenclatura, en los nombres específicos de las aves que avistamos. Bueno, eso se debe a que ha habido una revolución, realmente se podría decir una revolución, eh, producto de la posibilidad que nos ha dado la genética molecular, ¿no? Establecer vinculaciones filogenéticas, vinculaciones evolutivas, a través del análisis de secuencias genómicas. Antes, hasta que empezó esta verdadera revolución,
los análisis de similitud y para establecer relaciones evolutivas se basaba en características morfológicas externas o internas, características de comportamiento, lo cual podía reunir hasta unos cientos, varios cientos de caracteres, pero lo que hace la revolución, y que encima un poco está camuflado por lo que nosotros tememos mucho, los que hacemos taxonomía, que es las, eh, las homoplasias, los caracteres que están dados por convergencia y no por un ancestro en común. A nosotros nos interesa determinar aquellos caracteres que están dados por una ancestralidad en común. Muchas veces la morfología externa o interna un poco disipa esos caracteres, los ensombrece y no los podemos ver. En cambio, los caracteres genéticos, que además se pueden analizar en miles de bases genéticas, varios miles de bases genéticas para establecer relaciones, son, digamos, más claros para establecer relaciones filogenéticas. Entonces, uno de los tantos aportes que ha hecho la genética es develar un poco qué pasaba en la macrosistemática de las aves. Durante mucho tiempo hubo muchas discrepancias sobre algunos grupos, por ejemplo el de los rapaces, si eran realmente un grupo monofilético o si agrupaban familias o grupos de aves que no estaban emparentadas. Uno de los grupos que se descubrió, ¿no?, que se pudo establecer una nueva jerarquía taxonómica, es el grupo de las australaves. Las australaves es un grupo que hoy sabemos que incluye a los paseriformes, ¿no?, los pajaritos, los citasiformes, los loros y afines, los falconiformes. Ustedes recordarán que antes los falconiformes, por ahí los que son más antiguos, eran todas las aves diurnas, todas las rapaces diurnas. Bueno, hoy los falconiformes incluyen solamente los halcones, caranchos, chimangos, halcones de monte, en su propio orden. Y el grupo hermano de todos ellos serían las chuñas. Incluso hay alguna filogenia molecular que vincula más cercanamente a los halcones, ¿no?, a los falconiformes y a los cariamiformes, a las chuñas y los halcones, en un grupo que algunos llamaron eufalconiformes. Es decir, bueno, para tener una imagen, estas australaves son, como ven, son aves distribuidas mayormente en los hemisferios de América del Sur y probablemente se originaron en lo que era Gondwana, ¿no?, este supercontinente austral, que ya no existe más, que se disgregó en Antártida, Sudamérica, África, India y Australia. Pero bueno, eso es para mostrarle un poco qué grupo de aves actualmente están más vinculadas con las chuñas y por ende con los fororracos. Y bueno, eso también ha traído aparejado algunas reinterpretaciones, ¿no?, de lo que hoy llamamos raptores, ¿no?, aves rapaces. Antes, hace algunos años, se incluían en un grupo monofilético donde uno tenía los falconiformes, que eran todas las rapaces diurnas, y los estrigiformes, todas las rapaces nocturnas. Sin embargo, hoy vemos que el grupo de los raptores no es un grupo natural, es un grupo que incluye aves de distintos linajes. Tenemos, por ejemplo, los halcones dentro del grupo de las australaves y dentro de las afroaves el resto de las rapaces diurnas y nocturnas. Los catartiformes, es decir, los jotes y cóndores, los accipitriformes, águilas y afines, y los estrigiformes, lechuzas y búhos. Bueno, y justamente esto hizo, este es de un trabajo reciente, que propone la inclusión ya estaban incluidos porque naturalmente están incluidos por su dieta, pero empezar a incorporar en el concepto de raptor, de ave rapaz, a las chuñas, porque realmente, como vamos a ver, son aves rapaces.
tienen comportamiento rapaz, se alimentan de vertebrados y están muy vinculadas a los falconiformes. Bueno, y para hablar un poco de cuándo se originaron este grupo, ¿no?, de los cariamiformes, que incluye chuñas y fororracos, eh, tenemos que circunscribirnos al Cenozoico, ¿no?, al periodo, a la era posterior a la extinción, a la gran extinción masiva del Cretácico Paleoceno, donde como ustedes saben, desaparecieron los grandes dinosaurios hasta entonces reinantes, ¿no? Eso abrió una gran cantidad de nichos ecológicos disponibles, ¿no? Al extinguirse esta gran cantidad de especies que no solo incluyó dinosaurios, sino otros tipos de vertebrados, aparecieron un montón de nuevas formas para ocupar esos nichos ecológicos dejados vacantes. Entre ellos, por supuesto, los fororracos. En este cladograma, ¿no?, en este árbol filogenético, árbol de relaciones evolutivas, podemos ver un poco todas o casi todas las especies de fororracos que se han hallado y cuáles son un poco sus vinculaciones y cuándo aparecieron, ¿no? El registro más antiguo de un fororraco o de un supuesto fororraco es Paleosilopterus, itaboraense, que es un taxón que se encontró en aquel momento lo que se creía el Paleoceno tardío de Brasil. Sin embargo, hoy sabemos que en realidad es un poco más reciente, es Eoceno medio. Y bueno, la gran cantidad de fororracos, perdón, y algo para aclarar también, se han encontrado supuestos o se han postulado otros fororracos fuera de América del Sur, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos y en Europa, en África, incluso en la Antártida. Personalmente yo creo que los fororracos en sí mismo, como grupo, los supuestos fororracos africanos y europeos y antárticos no pertenecen a fororracos, sino que pertenecen a otros grupos de aves. Los restos son restos muy fragmentarios, muy poco informativos. Por lo menos en el caso de Antártida pudimos adjudicarlo a otro grupo de aves. Pero sí existen durante las primeras etapas del Cenozoico, tanto en Norteamérica como en Europa, algunos linajes de supuestos cariamiformes basales, o sea, no pertenecerían ni a los cariámidos actuales, ni a los fororracos, sino que serían grupos muy basales dentro del orden. Los fororracos, como grupo bien constituido y ya con una radiación de formas importantes, aparecen en el Oligoceno tardío de Patagonia, ¿no? Y también de Brasil, de Brasil y de Bolivia. Como decíamos, los fororracos como tal, como grupo bien identificado, hoy por hoy sabemos que existieron en Argentina, en Brasil, en Uruguay y en Venezuela. Los fororracos, las aves del terror fuera de América del Sur son, como digo, por lo menos desde el punto de vista personal, bastante debatibles. Y ese origen tiene una vinculación con la aparición de áreas más abiertas a partir de lo que llamamos la transición Eoceno-Oligoceno. La transición Eoceno-Oligoceno es una de los eventos faunísticos más importantes de los últimos 65 millones de años, es decir, después de la gran extinción masiva ocurrida que acabó con los dinosaurios, el evento Eoceno-Oligoceno es el más importante porque significa todo un recambio faunístico a una escala muy grande, y estuvo dado por una transición, un paso de un clima tropical en casi todo el planeta a un clima mucho más frío, y que permitió el desarrollo de sabanas, de pastizales, de ambientes abiertos, donde evidentemente los fororracos tenían
tenían adaptaciones que los favorecían. Este evento Eoceno-Oligoceno está dado por la desconexión, está vinculada a la desconexión final de Antártida y América del Sur, lo que permitió el establecimiento de la corriente circumpolar antártica y el comienzo de las glaciaciones, ¿no?, de los hielos permanentes en Antártida, lo cual significó toda una reestructuración de las corrientes oceánicas a nivel global, y eso produjo un descenso de las temperaturas globales a partir del Oligoceno y la aparición de estos ambientes abiertos, más templados, que en América del Sur incluso están también vinculados por el comienzo de la emergencia de la orogenia andina, ¿no?, del comienzo del levantamiento de la cordillera de los Andes. Bueno, ¿y qué pasó durante ese tiempo? ¿Con quién convivieron estas aves del terror? Bueno, como decíamos, la extinción del Cretácico Paleoceno permitió la aparición de un montón de grupos que por ahí durante el Mesozoico habían sido no tan protagonistas, ¿no? Estuvieron desde muy temprano, pero luego de la extinción se convierten en los máximos predadores, por lo menos en América del Sur, como aquí tenemos una serpiente masoya, una serpiente, un tipo de serpiente constrictora gigantesca, y también podíamos encontrar estos cocodrilos cebésidos, cocodrilos muy particulares, muy distintos, mucho más especializados que los cocodrilos que hoy podemos encontrar, cocodrilos de rostros cortos y estrechos, muy veloces, con toda una serie de linajes adaptados a distintas especializaciones de predación, ¿no? Eran cocodrilos altamente depredadores, cursoriales en muchos casos. Y otro grupo que es protagonista también, además de los fororracos, en esas etapas tempranas del Cenozoico, son los esparazoontas, un grupo emparentado estrechamente con lo que conocemos hoy como marsupiales, con lo que serían las zarigüeyas, las comadrejas, los colicortos, los monitos de monte, y que durante esos tiempos adoptaron formas realmente convergentes, podríamos decir, con hienas, con osos, es decir, formas hipercarnívoras de distintos tamaños, desde grandes hasta muy pequeños. Bueno, en ese, como hoy les contaba, a partir del Eoceno-Oligoceno, volvemos un poquito. Los primeros registros como tales de fororraco en América del Sur aparecen rectos muy fragmentarios, muy pobres, en el Eoceno medio de Patagonia hace unos 50 millones de años. La gran radiación aparece muy posteriormente. En el Oligoceno tardío ya encontramos varios grupos de fororracos bien especializados, con distintas formas, distintos tamaños. Y bueno, un poco la clasificación para mostrar cuál es esa radiación, porque hablamos de ave del terror, pero en realidad no todos los fororracos podrían, digamos, tendrían un tamaño que merecería el nombre ave del terror, ¿no? Porque había fororracos muy pequeños hasta, bueno, las grandes bestias que sin lugar a duda eran terroríficas. Pero dentro de los fororrácides, ¿no?, acá tenemos un poco los cariamiformes, el nodo basal, de una rama parten los cariámidos, ¿no?, las chuñas actuales, que se conocen restos fósiles a partir del Mioceno temprano. Y después, metiéndonos ya en la familia Fororraceae, hay 4 grandes grupos que representan toda la diversidad de formas que tuvieron estos fororráceos, ¿no? Los más pequeños, los silopterinos, eran aves no
no mucho mayor que una chuña, que podían llegar a tener entre 8 12 kilos, con cráneos grandes pero globosos, y que desarrollaban ya un incipiente puñal, y posiblemente alguna de esas formas tenían cierta capacidad de vuelo, ¿no? Esas son las formas más generalizadas de fororraco, incluso las que más tiempo perduraron en el registro, ¿no? Los silopterinos aparecen ya estos primeros restos del Eoceno, aparentemente son silopterinos, y sobreviven, como vamos a ver, hasta tiempos muy recientes, incluso hasta el Pleistoceno más tardío. Es posible que esa forma más generalizada y menos especializada le haya permitido cierta plasticidad de competencia ante lo que vamos a ver un poco más adelante, ante los eventos de extinción que fueron sufriendo los distintos linajes de fororrácidos. Entonces teníamos los silopterinos como las formas más pequeñas, los mesembriornitinos, un grupo que está vinculado a estos silopterinos, donde encontramos dos tallas diferentes. Una puede ser representada por Procariama o Yayahuabis, perdón, es el nombre, que tiene especial connotación para la zona de Mar del Plata, porque fue encontrado por la gente del Museo Escaglia en los acantilados de Chaparmalal. Es el forraco más completo que se ha encontrado. Es realmente exquisito ese esqueleto y ha dado mucha información sobre la anatomía general de los fororracos. Bueno, ese espécimen, Yayahuabis, pertenece a este linaje de los mesembrionitinos, a las formas más pequeñas que podían llegar a tener 20 kilos, un poquito más. Y por otra parte, también que se ha encontrado, seguramente convivían, en Chaparmalal, están las formas llamadas mesembriones, que eran formas más grandes que los silopterinos, y que esta Procariame y Yayahuabis. Estas formas tenían un cráneo no muy desarrollado, pero sí posiblemente eran los mejores adaptados a la carrera. Tenían los miembros muy gráciles, muy elongados, lo que posiblemente habla de cierta especialización en perseguir presas rápidas. Los otros dos grupos, uno son los patagornitinos y los fororacinos. Estos son posiblemente los que a mejor le cabe el apelativo aves del terror, ¿no? Son los que desarrollan estos cráneos muy masivos, con un desarrollo de un pico muy poderoso, ¿no? Muy robusto. Y ahí tenemos dos grupos que son, como les decía, los patagornitinos, que se extinguieron a principios del Plioceno, con formas como Patagornis, Andalgalornis, bastante diversos. Y por otro lado, los forracinos. Los forracinos son los más bestiales, son formas que llegaron a pesar hasta 160 kilos. Uno de ellos, por ejemplo, es Kelenken, fororraco, justamente la especie que da nombre a toda la familia, que viene de esa mandíbula que comentábamos al principio, encontrada por Carlos Ameino en su primer viaje a Patagonia. Luego se encontraron otros restos más. Hace poquito se publicó por primera vez un cráneo de fororracos, y comprende una serie de especies bastante diversas, pero también son los que menos conocemos por esqueletos completos. Los restos realmente son fragmentarios, excepcionalmente hay algunos cráneos, pero no tenemos de esta subfamilia realmente esqueletos completos. Y en esta subfamilia yo acá no incluí ninguna diapositiva especial, pero lo merecería un animal, uno de las aves del terror más particulares, que es Brontornis burmesteiri. Brontornis es un ave muchísimo más grande, casi el doble de Kelenken, de los mayores forrarecinos. Es un ave que sus estimaciones de masa están en el orden de los 300 kilos, es decir, realmente bestial. Y
cuya hoy su afinidad con los forracos ha sido debatida, sigue en debate. Yo creo que los debates que todavía no son conclusivos, pero bueno, de pasar de ser un forraco, el mayor de los forracos, Federico Anolin, que es un investigador que se ha ocupado bastante del tema de los forracos, postuló que podría tratarse de un gallo anser, un linaje. Los gallanceres son hoy el grupo que reúne a los anseriformes y a los galliformes, ¿no? Es decir, a lo que serían las pavas de monte y los patos. Ese es el grupo de los gallonceres, y este podría ser un galloncer gigante sudamericano, y esto viene un poco vinculado a que en otros continentes se ha encontrado este grupo de gallonceres gigantes, ¿no? Como gastornis en Europa o los dromeornítidos en Australia. Entonces, bueno, según la propuesta de Federico, podría ser un galloncer gigante sudamericano, pero bueno, yo no creo que todavía faltan restos más completos para realmente saber. Los restos que se conocen son el miembro inferior casi completo y algunos restos craneales, y no sabemos si incluso no podrían estar mezclados. Bueno, y para hablar un poco de esta connotación de terror, ¿no? Lo que sería cómo cazaban estos animales. En primer lugar hay que decir que no existen hoy análogos actuales, ¿no? Son aves que no tienen, no tienen, actualmente no tenemos nada para comparar, porque no hay ningún ave que desarrolle un cráneo de este tipo, un cráneo eh, de claramente con una especialización carnívora, y miembros cursoriales, y todo el aparato alar reducido. Quizá lo más parecido que tenemos justamente son las chuñas, pero las chuñas no tienen ese desarrollo tan masivo de los cráneos. Aquí puse por ahí una serie de cuadros tomados de alguna filmación popular, ¿no? De ahí que estas reconstrucciones de los forracos cazando, bueno, que yo creo personalmente las creo muy erradas, muy sensacionalistas, y por ahí hasta mal interpretada, está mal interpretada la información que tenemos, ¿no? Que hoy se dispone. Generalmente ustedes habrán visto, ¿no? En los documentales este comportamiento inferido donde los forracos generalmente van corriendo de algún tipo de... Han puesto creo que es una mula, pero generalmente se lo reconstruye. No había mulas, no había mulas en América del Sur. Es una reconstrucción que hicieron en algún canal, pero sí se pone a los forracos corriendo algún tipo de ungulado nativo, generalmente un proterotélido, que eran una especie, digamos, un grupo de ungulados nativos con adaptaciones muy similares, convergentes a lo que podría ser un caballo actual. Bueno, siempre se arma esta escena, ¿no? Donde el forraco va corriendo tras de uno de estos proterotélidos y le pega un picotazo en el lomo mientras corre y lo mata. Yo creo que, que eso un poco esa inferencia de cómo cazaban los forracos ha sido tomada de algunos estudios que ha habido. Por ejemplo, el de Federico de Grange, que también es otro gran investigador, quizá el que más se ha ocupado de estos temas. Del tema, es un especialista, digamos, en forraco. Él hizo su tesis en los forracos de América del Sur. Y bueno, entre los estudios que pudieron realizar están algunos análisis con tomógrafos computados donde se pudo comprobar que la quinesis craneal de esta ave era mínima, era un cráneo bastante digamos, rígido,
Y bueno, de ahí en más se ha hecho algunas interpretaciones de que estas aves pegaban un picotazo a modo de hachazo sobre su presa para matarla. También creo que un poco esas interpretaciones están tomadas de la conducta actual que tienen, la conducta alimenticia de las chuñas. Las chuñas toman una presa y la arrojan sobre el suelo, la golpean sobre el suelo para matarla y después ingerirla, ¿no? Entonces, bueno, un poco se ha interpretado, se ha generado algún tipo de mezcla interpretativa entre el comportamiento de las chuñas y esta kinesis craneal y el cuello poderoso que tenían los fororracos para armar esta escena donde un fororraco va corriendo atrás de un proteritérido, le pega un picotazo y lo mata. Yo creo que personalmente eso es errado, eh, lo, basándonos porque está muy bien hacer análisis eh, de tomografía, hay muchísimos análisis modernos muy útiles, pero siempre tenemos que tener en cuenta las restricciones filogenéticas, las restricciones evolutivas y comparar mucho, conocer mucho el comportamiento de las aves actuales, ¿no? Para inferir el de las extintas. Y hoy por hoy, universalmente, ningún ave tiene ese tipo de comportamiento. Ningún ave corre a otra y le pega un picotazo digamos, al vacío, a la pasada casi, a su presa, porque eso comprometería la integridad de lo que es el elemento fundamental para la vida de un ave, que es el pico, ¿no? Generalmente las aves usan sus patas, ya sea para chocar, ya sea para posarse y terminar de matarla, y el pico solamente se usa en una estocada final o para desmembrar. No se caza con el pico directamente, sino se usan las garras y luego el pico es el que da la estocada final y se utiliza para desmembrar a la presa. Yo creo un poco que hay un elemento que ahora estamos estudiando de la anatomía y de los fororráceos y también de lo que nos cuentan las chuñas, ¿no? Que se le ha dado muy poca importancia. Sí, por ejemplo, hay un colega, Washington Jones, que ha hecho una tesis sobre el tema de las garras en forracos y en chuñas, muy interesante, y él es el primero en darse cuenta de que hay una adaptación muy interesante en las chuñas, que es aquí tenemos algunas fotos de las patas de una chuña y ustedes verán que el dedo 2 se mantiene levantado, casi que no toca el piso, ¿no? Como si se cuidara. Bueno, ese dedo en general a las chuñas le ayuda, como son aves que nidifican en árboles, les ayuda a trepar, ¿no? Con las alas y esa garra le ayuda a trepar. Pensemos que las chuñas son animales que están muy adaptados a la carrera y en general las aves adaptadas a la carrera la tendencia es a reducir ese dedo 2. Cuanto más adaptado esté a la carrera, por ejemplo, tenemos perdices o el ñandú, que van reduciendo, se ve esa reducción del dedo 2 en aves cada vez más cursoriales a lo largo de su evolución. Las chuñas pudieron un poco negociar, si se quiere, con la evolución, la mantención de ese dedo 2 y la capacidad del desplazamiento veloz. Entonces, ese dedo 2 está levantado, es como que se lo cuida y pareciera cierta función retráctil, porque si puede aferrarse a los árboles porque tiene cierta capacidad de aprehensión y eso se ve también en la anatomía. Este es un punto interesante, lo que vemos en las chuñas actuales en el dedo 2 y también lo que nos cuentan las huellas fósiles. Hay huellas fósiles que tampoco han sido muy estudiadas, las estamos estudiando, de fororracos. Estas huellas, lo que vemos acá es el negativo de la impresión de las huellas de un fororraco muy grande, y a la vez está caído, es un bloque de derrumbe que está dado vuelta. Por ahí complica la interpretación, pero digamos, el sustrato donde pisó el fororraco se perdió y está el sedimento de relleno dado vuelta.
porque cayó de un barranco. Esto es en la zona del Cóndor, en Río Negro, y donde se puede apreciar algo muy, muy interesante, que aquí podemos notar, que es el dedo 2, como vemos, está levantado, está casi, lo llevarían, no apoya totalmente como el dedo 4 o el dedo 3 sobre el sustrato. Bueno, aquí podemos ver, este es el dedo 2 de una chuña, de 2 fororracos, y lo que vemos abajo, que estoy yo, no sé si me podré correr, es el dedo de algo de un animal que es muy famoso, que son los velociraptor, los dinosaurios dromosaurios, entre ellos Deinonychus, velociraptor, son dinosaurios terópodos que también tienen una adaptación muy semejante, ¿no? Ustedes la conocerán a través de las películas como Jurassic Park, donde usaban esas garras para cortar y para aferrarse a la presa. En los fororracos seguramente no eran cortadores, pero sí servían habrían servido para retener la presa en el suelo. Entonces, bueno, un poco reconstruyendo un poco cómo realmente, por lo menos en mi interpretación, cazaban estos animales. Yo creería que corrían, eran muy veloces corriendo a sus presas, pero también vemos que hay distintas adaptaciones. Tenemos desde los mesembrionitinos, que tenían miembros muy largos, hasta los forracinos, que tenían miembros muy cortos. Entonces habla toda una radiación de presas, de adaptaciones distintas, seguramente a distintas presas, eh, eh, que podría, eh, la interpretación, si hablaríamos de una interpretación generalizada, un fororraco correría a su presa, la golpearía de una patada, porque eso me olvidé de contar, hay algo muy interesante en las chuñas, que uno, estudiando un poco el comportamiento, no solo alimenticio, sino el comportamiento intraespecífico, y el comportamiento territorial. Las chuñas, cuando tienen ante un enemigo, enseguida atacan con las piernas, ¿no? Tiran las garras hacia adelante. Incluso si buscan, navegan un poco ahí en YouTube, hay algunas experiencias donde la gente han sido atacada por chuñas, y eso muestra que las chuñas, a la hora de defenderse y atacar a un enemigo, usan las garras. Eso nos lleva a extrapolar esa conducta a los fororracos. Entonces, volviendo, si estos animales corrían una presa, seguramente las hubieran pateado. Imagínense un ave como un kelenquén de 160 kilos, lo que podría haber producido una patada a un... No eran presas grandes, muy grandes, sino deberían haber cazado presas menores que ellas. Y una vez que el animal, la presa cayó, la retuvieran con las garras y sí darían las estocadas finales, como hacen todas las rapaces, a su presa para matarla y desmembrarla. Esa es un poco, por lo menos, mi interpretación personal en base a lo que tenemos hasta ahora de evidencias. Bueno, acá les muestro justamente un Deinonychus, que también se ve esa garra raptora, ¿no? Mucho más desarrollada que en fororracos, pero también otra cosa interesante, hemos podido correlacionar en fororracos el desarrollo del incremento de esa garra, que se hace muy grande, cada vez más grande, a medida que los fororracos se hacen de mayor tamaño, y el tamaño del pico, ¿no? De ese puñal, ¿no? Que tenían en el pico. Entonces, pareciera que estas dos estructuras, muy relacionadas a la caza y a la aprehensión de la presa, estarían correlacionándose a lo largo de la evolución en un mayor tamaño, en un mayor desarrollo, en una mayor robustez de los dos elementos. Indudablemente, eso por lo menos personalmente creo que nos estaba hablando de una evolución conjunta de esos dos caracteres. De vuelta, bueno, acá vemos las garras en los fororracos. Y bueno, como un poco para ir cerrando, qué pasó con este grupo, cómo fue que desaparecieron, ¿no? La decadencia de los fororracos empieza en el Plioceno temprano, y se hace muy significativa en el Plioceno más tardío, que es justamente
cuando ocurre un evento, otro de los eventos importantes en la historia de los últimos 65 millones de años de América del Sur, hoy hablamos hace 65 millones de años de la extinción masiva, que produce todo la aparición de nuevas formas, la transición Eoceno-Oligoceno, donde se enfría, hay un enfriamiento global y produce un recambio faunístico importante, y posiblemente el tercer evento significativo en los últimos 65 millones de años fue el gran intercambio biológico americano, ¿no? Se produce hace cerca de 3 millones de años, donde América del Sur se conecta definitivamente a través del Istmo de Panamá, América del Norte, y se produce un cambio en ambas direcciones de faunas entre los dos continentes, ¿no? Que habían estado aislados durante por lo menos 40 millones de años. Bueno, así es como de América del Norte hacia América del Sur pasa toda una fauna que hoy es muy abundante en América del Sur, como camélidos, los tapires, hoy prácticamente la fauna nativa sudamericana ha quedado reducida a 4 grupos: los armadillos, los perezosos, los osos hormigueros y las zarigüeyas, las comadrejas y todos esos marsupiales. Los pecaríes también ingresaron desde América del Norte, y con ello ingresó toda una fauna de depredadores muy especializados que habían tenido un gran éxito durante mucho tiempo en América del Norte, en toda la región holártica, digamos, lo que es América del Norte y Europa, Eurasia, que son entre ellos, todos los félidos, ¿no? Los súrcidos, entran osos, entran tigres dientes de sable, lobos. Entonces, bueno, todos esos predadores, siempre se ha postulado que esos nuevos predadores generaron una presión de competencia muy importante, si no hasta de depredación sobre los fororracos, que llevó a su extinción. Se correlaciona bastante bien la ingresión, sobre todo desde el Plioceno, cuando el Gavi, la conexión de América del Sur y América del Norte se establece definitivamente, porque antes también en el Mioceno, a partir del Mioceno tardío, hubo una serie de contactos donde entraron algunos elementos norteamericanos, pero digamos el intercambio masivo y significativo de fauna entre ambos continentes se produce hace 2.8 millones de años, en lo que se conoce como el Gavi en sentido estricto. En ese intercambio también hacia América del Norte pasan fororracos. De hecho, el único fororraco fuera de América del Sur, indudable fororraco de América del Norte, es Titanis walleri. Es un grande de este grupo de los fororracinos, de los grandes fororracos, de los de mayor tamaño, que se encontró en Texas y en Florida en el Plioceno tardío. Aparentemente, por eso la información a veces es contradictoria, a pesar de que sin duda hubo competencia, como vemos, con grandes depredadores que vinieron, los grandes depredadores inmigrantes de América del Norte, algunos fororracos se lograron adaptar y hasta se dispersaron en América del Norte. Y bueno, finalmente, un poco también para llamarnos la atención, a ver, todavía sabemos muy poco de qué pasó durante esos últimos, sobre el Pleistoceno, ¿no? Que pensábamos que los fororracos se habían extinto, ¿no? Que ya no existían, durante los últimos 2 millones de años no habían existido en América del Sur. Hace poquito, colegas uruguayos encontraron, justamente en su país de origen, algunos restitos muy interesantes, fragmentarios pero muy interesantes, de lo que podrían ser los últimos fororracos, que son formas de tipo silopterino, ¿no? De los más pequeños, de los menos especializados, de los que aparecieron primero también. Por eso yo le decía que es posible que las formas de estas pequeñas silopterinos, al ser menos especializadas, pudieran ser más plásticas a la hora de competir con los nuevos depredadores inmigrantes de América del Norte. Bueno, lo interesante es que algunos de esos restos, sobre todo uno publicado
en el 2010, las dataciones arrojan una edad de 17.000 años, ¿no? Lo cual es muy, muy, muy reciente. Estamos hablando que el poblamiento de las últimas dataciones de poblamiento humano en América del Sur están en el orden de los 14.000 años, nos dejaría un margen de 3 millones de años, de 3.000 años entre los últimos fororracos conocidos y el establecimiento de Homo sapiens en América del Sur. Por lo tanto, bueno, nos deja el interrogante siempre inquietante de si estos primeros pueblos americanos convivieron con los últimos fororracos, ¿no? Y un poco para ilustrar ese contacto, hay una película que La Isla Misteriosa, muy vieja, creo de los años 50, donde hay como una especie de ave del terror en una isla misteriosa que van unos aventureros y bueno, esto podría un poco representar lo que sería el encuentro entre Homo sapiens y algún fororraco. Y bueno, para cerrar un poco he puesto esta ilustración increíble que ilustró una etapa de un artículo muy importante de Federico Anolin y Martín Escurra, que para mí es alucinante, una de las mejores pinturas, una de las mejores reconstrucciones de un fororraco. Y bueno, eso es un poco todo, hay mucho más para contar. Estamos trabajando en algunas novedades, por ejemplo, quizá hemos podido encontrar por primera vez un huevo de fororraco y estamos estudiándolo, así que nada, tratando de entender un poco de detalles menos terroríficos de la biología de estas aves tan curiosas, ¿no? Y tan notables, de las mayores aves rapaces que existieron hasta ahora que conocemos en todo el mundo. Así que, bueno, esto es todo y si alguien está interesado en por lo menos tener un documento escrito, hace unos años publiqué un trabajo que voy a dejar el link, a ver si la gente del festival lo pone a disposición, donde un poco la charla está sintetizada en un pequeño articulito que escribimos para la revista Sara sobre los forrobacos. Eso es todo y bueno, muchas gracias y mucha suerte con el resto del festival. Espero que haya salido bien porque estamos de viaje, estamos en Salta y bueno, grabamos esta charla porque queríamos estar presentes, pero no lo pudimos hacer en vivo, así que será la próxima. Muchas gracias.